Hola y bienvenidos a Murmullos Ancestrales. Hoy nos embarcaremos en una exploración profunda de uno de los relatos más cautivadores y milagrosos de la Biblia, Daniel en el foso de los leones. En este episodio, desentrañaremos las capas de fe, prueba y triunfo que encierra esta historia. A través de los versículos de Daniel capítulo 6, descubriremos cómo su inquebrantable fidelidad a Dios no solo lo salvó de las fauces de los leones, sino que también transformó el corazón de un rey y fortaleció la fe de una nación. Prepárate para sumergirte en un viaje que nos mostrará cómo la fe inamovible puede traer luz incluso en las más oscuras circunstancias. ¿Estás listo para comenzar? La historia de Daniel es, sin duda, una de las narrativas más impactantes del Antiguo Testamento. Nos lleva al corazón de una época en la que Israel había sido conquistado y deportado a tierras extranjeras, donde la cultura y la religión eran ajenas y, a menudo, hostiles a su fe en el Dios de Israel. Entre los exiliados judíos, destaca Daniel, un hombre de firmeza espiritual, un profeta que se mantuvo fiel a Dios incluso en los momentos más adversos. Daniel había sido llevado a Babilonia cuando aún era joven, junto con muchos otros de su pueblo. En este imperio, uno de los más poderosos y avanzados de su tiempo, se le ofreció la oportunidad de recibir una educación, con la intención de servir en la corte del rey. La historia nos cuenta que, desde el principio, Daniel mostró su compromiso con Dios, negándose a contaminarse con la comida y bebida de la mesa real. Este acto de fidelidad fue el primero de muchos en la vida de Daniel que lo distinguió como un hombre de convicciones inquebrantables. Con el tiempo, Daniel ganó el favor de los reyes que gobernaron Babilonia. Su capacidad para interpretar sueños y visiones le valió un lugar destacado en la corte y la admiración de muchos, pero también la envidia de otros. Babilonia pasó por diferentes gobernantes, y cada uno de ellos encontró en Daniel no solo un consejero confiable, sino un hombre de fe. Así llegamos a los días del rey Darío, quien había tomado el trono tras la caída del imperio babilónico, estableciendo el imperio medo-persa. El rey Darío, al ver en Daniel una integridad y sabiduría poco comunes, lo designó como uno de los 3 administradores principales de su reino. Incluso planeaba ponerlo al mando de todo su dominio. Sin embargo, este favor despertó los celos de otros funcionarios, quienes comenzaron a conspirar en contra de Daniel, buscando desesperadamente un motivo para desacreditarlo. Pero Daniel, cuya vida estaba tan alineada con sus valores y su fe, no dejaba lugar a las faltas. Al no encontrar ningún error en su trabajo o en su conducta, los conspiradores trazaron un plan para atacarlo en el único aspecto en el que sabían que Daniel nunca cedería, su fe en Dios. Entonces, estos hombres astutos y envidiosos se acercaron al rey Darío con una propuesta que apelaba a su vanidad. Le sugirieron que estableciera un decreto en el cual, durante 30 días, todos en el reino deberían orar solo a él, el rey, y a ningún otro dios. Cualquier persona que desobedeciera este mandato sería arrojada al foso de los leones. Darío, ignorante de las intenciones ocultas detrás de esta ley, aceptó la propuesta y la selló con su propio anillo, convirtiéndola en una ley irrevocable. Para Daniel, este decreto no fue motivo de duda o miedo. Desde el momento en que oyó hablar de él, supo que jamás negaría su devoción a Dios, sin importar el riesgo. Y aquí vemos el corazón de un verdadero creyente. En lugar de esconderse o buscar una excusa para suspender sus oraciones, Daniel subió a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oró como siempre lo hacía. 3 veces al día, se arrodillaba, alababa y daba gracias a Dios. Los conspiradores, anticipando que Daniel actuaría conforme a su fe, lo espiaron y lo vieron orar a su Dios. Al confirmar esto, rápidamente llevaron la noticia al rey Darío, recordándole el decreto y la pena asociada a su violación. Al darse cuenta de que había sido engañado y que la vida de Daniel estaba en peligro, Darío sintió un profundo pesar. Aquel hombre de Dios, leal y sabio, que tanto había hecho por el reino, ahora enfrentaba una muerte segura. Pero la ley de los medos y persas era irrevocable, y ni siquiera el rey podía deshacer el decreto que él mismo había firmado. Esa noche, Darío ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones.
Sin embargo, antes de que lo bajaran, el rey le dijo unas palabras que mostraban la fe y la esperanza que tenía en el Dios de Daniel, tu Dios, a quien continuamente sirves, Él te libra. Y así, Daniel fue lanzado al foso, rodeado de leones hambrientos. Darío pasó la noche sin dormir, perturbado y ansioso, ayunando y sin permitir distracción alguna. Al amanecer, apenas la luz del día comenzaba a disipar la oscuridad, el rey corrió hacia el foso de los leones. Su corazón latía rápido, lleno de una mezcla de temor y esperanza, y desde arriba gritó con voz angustiada, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien continuamente sirves, librarte de los leones? Y, en medio del silencio, la respuesta de Daniel se oyó desde lo profundo del foso. En una voz serena, llena de paz, respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y también ante ti, oh rey, no he hecho nada malo. Aquí, en esta escena, podemos ver cómo la fe de Daniel fue más fuerte que el temor a la muerte. Dios honró la lealtad de su siervo al enviar a su ángel para protegerlo. La pregunta que muchos podrían hacerse es, ¿qué movió a Dios a intervenir en ese momento tan peligroso? La respuesta no solo reside en la fidelidad de Daniel, sino en la relación de amor y compromiso que él tenía con Dios. Para los espectadores de esta historia, puede ser un recordatorio profundo y poderoso, ¿cuán grande es nuestra fe? ¿Nos atrevemos a confiar en Dios con la misma entrega que tuvo Daniel, sabiendo que Él está con nosotros aún en los momentos más oscuros y aterradores? Cuando el rey Darío escuchó la voz de Daniel desde el foso, experimentó un alivio indescriptible. Contra todas las probabilidades, Daniel seguía vivo. El rey ordenó que lo sacaran de inmediato, y al ver que ni un solo rasguño había tocado el cuerpo de su fiel servidor, Darío quedó profundamente impresionado. En ese momento, el monarca entendió el poder del Dios de Daniel, un poder que superaba el de cualquier otro dios o ley de su reino. Lleno de gratitud y reverencia, Darío no solo liberó a Daniel, sino que también tomó una decisión trascendental, ordenó que aquellos que habían conspirado en su contra fueran lanzados al mismo foso de los leones. El relato nos dice que, incluso antes de tocar el suelo, aquellos hombres fueron devorados por las fieras, mostrando la fuerza y ferocidad de estos animales, los cuales, en presencia de Daniel, habían permanecido pacíficos y en silencio. Este cambio de actitud en los leones, pasando de la calma a la agresión, es un recordatorio impresionante de que la protección de Dios es capaz de modificar incluso los instintos más básicos de la naturaleza. Cuando Dios interviene, las leyes naturales quedan sometidas a su poder. La historia de Daniel en el foso de los leones es, por tanto, un símbolo de cómo el favor de Dios puede guardar a aquellos que le son fieles, aun en medio de circunstancias aparentemente imposibles. El rey Darío, aún maravillado por el milagro, emitió un nuevo decreto que se difundió por todo el reino medo-persa. Este edicto declaraba que todos debían temer y honrar al Dios de Daniel, describiéndolo como el Dios viviente que reina para siempre. Este acto, que provenía de un rey pagano, es un testimonio del poder transformador de la fe. A través de la fidelidad de un solo hombre, el conocimiento de Dios se expandió por todo el reino, alcanzando a miles de personas. Es aquí donde surge una reflexión profunda para nuestra vida actual. Daniel podría haber optado por orar en silencio o a escondidas, evitando cualquier conflicto con la ley del rey. Podría haberse acomodado a la cultura de la corte, justificando su silencio como una forma de prudencia o sabiduría. Pero Daniel no lo hizo. Sabía que una fe oculta no es una fe viva, y por eso, sin importar las consecuencias, se mantuvo firme en su práctica, mostrando que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier otro compromiso. Esta historia plantea una pregunta esencial: ¿qué lugar ocupa nuestra fe en nuestro día a día? ¿Somos como Daniel, dispuestos a defender lo que creemos y a vivirlo abiertamente, incluso si ello implica sacrificios personales? A través de su vida y su testimonio, Daniel nos invita a vivir una fe activa, visible, que no teme ser proclamada ante los desafíos o las presiones externas. Otro punto esencial en esta historia es la figura del ángel que Dios envió para proteger a Daniel. La Biblia no nos dice mucho sobre este ser, pero su intervención muestra que Dios utiliza mensajeros celestiales para proteger y servir a aquellos que le aman. Este ángel,
que silenció las bocas de los leones, es una representación de la cercanía y protección divina que los creyentes pueden encontrar en los momentos de prueba. En el Nuevo Testamento, Hebreos 1:14 habla de los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A lo largo de las Escrituras, vemos que los ángeles cumplen un rol importante en la vida de aquellos que confían en Dios, apareciendo en los momentos más críticos para ofrecer protección, dirección o ayuda. En el caso de Daniel, la presencia de este ángel fue un recordatorio tangible del poder y la misericordia de Dios, un Dios que nunca abandona a quienes confían en Él. En la vida cotidiana, podríamos no ver a un ángel deteniendo leones, pero podemos confiar en que Dios obra en maneras misteriosas para proteger y guiar a sus hijos. Su presencia puede manifestarse en formas que quizás no siempre percibimos, pero que están ahí, como recordatorios silenciosos de su fidelidad y amor eterno. La historia de Daniel también destaca el tema del poder de la oración. La oración era la esencia de la relación de Daniel con Dios. A pesar del decreto que prohibía orar a cualquier otro ser que no fuera el rey, Daniel continuó orando 3 veces al día, como había hecho desde joven. Para él, la oración no era una simple práctica religiosa, era una necesidad diaria, una fuente de fortaleza y conexión con su Creador. Este compromiso con la oración nos enseña sobre la importancia de la constancia y la disciplina en nuestra vida espiritual. La oración no siempre cambiará las circunstancias externas de inmediato, pero sin duda tiene el poder de transformar el corazón y fortalecer la fe. Para Daniel, la oración era una fortaleza interior que lo sostenía en medio de la adversidad, y fue esa misma fortaleza la que lo ayudó a enfrentar el peligro sin temor. En este punto de la historia, tal vez es un buen momento para hacer una pausa y considerar lo que esta enseñanza significa en nuestra vida. La relación de Daniel con Dios no era algo superficial, estaba basada en una vida de devoción y entrega. La fe y la oración no eran para él simples rituales, sino una parte fundamental de su identidad. Volviendo a la historia, vemos que el impacto de esta experiencia no solo transformó la vida de Daniel, sino que cambió la percepción de todo un reino sobre el Dios de Israel. Gracias a su valentía, Darío llegó a reconocer la existencia de un Dios más poderoso que cualquier deidad pagana, un Dios que tiene poder sobre la naturaleza y la vida misma. Mientras reflexionamos sobre este milagroso escape de Daniel, me gustaría saber qué piensas. ¿Por qué crees que los leones no se comieron a Daniel? ¿Fue solo un acto de protección divina, o hay algo más en su fe que debemos considerar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra comprensión de estas historias tan poderosas. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un relato de supervivencia milagrosa, es una ilustración del poder de Dios obrando a través de una vida fiel. Nos muestra cómo una sola persona, por medio de su obediencia y fe, puede convertirse en un instrumento de cambio y bendición para otros. Daniel nunca buscó la gloria personal ni actuó para obtener reconocimiento, simplemente vivió su fe con sinceridad. Sin embargo, su ejemplo impactó a todos los que lo rodeaban, incluso al rey, que era un hombre de otra cultura y creencias. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está presente en nuestras vidas, aun cuando enfrentamos situaciones de peligro o sufrimiento. Él es un Dios que guarda y protege a sus hijos, un Dios que responde a la fe genuina y a la obediencia. La protección de Daniel es un símbolo de la salvación que Dios ofrece a todos los que le buscan de todo corazón. Al reflexionar sobre este relato, recordemos que, como creyentes, no estamos exentos de dificultades ni pruebas. Pero, al igual que Daniel, podemos encontrar en nuestra relación con Dios una fuente inagotable de paz y confianza. Su presencia en nuestras vidas es una garantía de que no estamos solos, y de que, a pesar de las adversidades, Él es fiel para guardarnos y sostenernos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la emocionante historia de Daniel en el foso de los leones. Esperamos que este relato te haya inspirado y fortalecido tu fe. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que ilumina y edifica. No te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos explorando más historias fascinantes y enseñanzas profundas. Hasta la próxima.